Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía del pie, en específico de los músculos y la inervación de esta región. Topográficamente, el pie se encuentra dividido en dos regiones, una región dorsal y una región plantar. Si extraemos la piel y el tejido celuloadiposo subcutáneo, nos vamos a encontrar de inmediato con esto que visualizamos en estas ilustraciones, extraídas del Atlas de Netter, que se corresponde con la fascia de revestimiento superficial, vasos linfáticos superficiales y venas superficiales. Aquí visualizamos en la región plantar, de región dorsal del pie, al arco venoso superficial del pie, a la vena del primer dedo del pie y a este pequeño ramo colateral tributario procedente de la región calcánea. Estas tres estructuras van a permitir la formación de la vena safena interna mayor o magna. Si visualizamos aquí la región plantar del pie, nos vamos a encontrar con algunos nervios cutáneos que por supuesto son sensitivos. Aquí visualizamos a los ramos calcáneos mediales procedentes del nervio tibial, antiguamente denominado ciático poplito interno, y aquí visualizamos a los nervios calcáneos laterales o ramos calcáneos laterales que proceden del nervio sural. Por último, si extraemos estos tejidos superficiales, nos vamos a encontrar con esto que visualizamos en estas dos ilustraciones. Vamos a hacer un breve zoom para permitir la mejor identificación de los elementos anatómicos y aquí nos encontramos con lo que Rubier y Delmas denominan como el plano tendinoso de la región dorsal del pie. Aquí visualizamos a las vainas sinoviales de los músculos extensor largo de los dedos y extensor largo del primer dedo, del hallux o del dedo gordo, retenidos en su posición gracias al retináculo de los extensores, y por debajo visualizamos al músculo extensor corto del primer dedo o del dedo gordo y al músculo extensor corto de los dedos. Caminando lateral al tendón del músculo extensor largo del primer dedo, podemos visualizar a la arteria pedia, actualmente denominada arteria dorsal del pie, caminando con el ramo medial del nervio peroneo profundo. Si vamos a la región plantar, visualizamos luego de extraer a la piel y el tejido celuloadiposo subcutáneo desde posterior hacia anterior al hueso calcáneo en su cara inferior y a la extensión de la fascia plantar. La fascia plantar tiene como estructura protagónica y central a la aponeurosis plantar. Medial a la aponeurosis plantar encontramos este tejido que se corresponde con la fascia plantar medial y hacia el lateral encontramos a la fascia plantar lateral. En el espacio interpuesto entre la aponeurosis plantar y la fascia plantar medial podemos encontrar un tabique fibroso intermuscular que permite la delimitación de la celda plantar medial y la celda plantar media. Y por último, entre la aponeurosis plantar y la fascia plantar lateral podemos encontrar un tabique fibroso intermuscular que permite la delimitación entre la celda plantar media y la celda plantar lateral. En cada una de estas celdas vamos a encontrarnos con los músculos anexos correspondientemente al primer dedo del pie, dedo gordo o hallux, los músculos lumbricales, interóseos, flexor corto de los dedos y cuadrado plantar en la celda plantar media, y por último los músculos anexos al quinto dedo del pie o meñique. Vamos a comenzar entonces la descripción topográfica de la región plantar, plano por plano. Aquí visualizamos entonces a la extensión de la fascia plantar, con la aponeurosis plantar, la fascia plantar medial y la fascia plantar lateral. Si extraemos entonces este tejido, la fascia plantar, nos vamos a encontrar con este vientre muscular insertado en el hueso calcáneo, que se corresponde con el músculo flexor corto de los dedos. El músculo flexor corto de los dedos se encuentra inervado con un ramo por un ramo del nervio plantar medial. El nervio plantar medial es uno de los dos ramos terminales del nervio tibial, antiguamente denominado nervio ciático poplito interno. Este músculo se va a dirigir a través de sus lengüetas tendinosas a la falange distal en su cara plantar de los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. Y si ahora extraemos el músculo flexor corto de los dedos, nos vamos a encontrar con estas estructuras que visualizamos aquí en la celda plantar media. Desde posterior hacia anterior podemos identificar al hueso calcáneo, aponeurosis plantar resecada, músculo flexor corto de los dedos resecado, y aquí visualizamos al músculo cuadrado plantar, antiguamente denominado cuadrado carnoso de Silvio. Este músculo tiene dos fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral.
El fascículo medial se encuentra inervado por el nervio plantar medial. El fascículo lateral se encuentra inervado por el nervio plantar lateral. Estos dos fascículos van a terminar insertándose en el borde plantar lateral o borde lateral de los tendones del músculo flexor largo de los dedos. Aquí visualizamos el músculo flexor largo de los dedos y la inserción que ejecuta el músculo cuadrado plantar, antiguamente denominado músculo accesorio del flexor largo de los dedos o accesorio del flexor plantar. Este músculo tiene la función de corregir la desviación que tendrían estos tendones si no existiese el músculo cuadrado plantar o cuadrado carnoso de Silvio. Ahora bien, este es un detalle anatómico importante. Hemos extraído en la ilustración previa al músculo flexor corto de los dedos. Y caminando entre el flexor corto de los dedos y el músculo cuadrado plantar, encontramos el paquete básculo nervioso plantar lateral, conformado por el nervio plantar lateral y la arteria plantar lateral, que es una rama terminal de la arteria tibial posterior que ingresa a través del seno del tarso en la planta del pie. Aquí visualizamos a los músculos lumbricales correspondientes a la celda plantar media. Si vamos un poquito a la celda plantar lateral, podemos encontrarnos aquí con este músculo que se encuentra en este sector, que se corresponde con el músculo aductor del quinto dedo o aductor del dedo meñique, finalizando en el borde lateral de la falange distal del dedo meñique. Aquí visualizamos una pequeña estructura, ¿sí?, que se forma al igual que en la mano, un tendón perforado y un tendón perforante. El tendón perforante sería el correspondiente con el flexor largo de los dedos y el tendón perforado estaría comprendido por el músculo flexor corto de los dedos. En la celda plantar medial nos encontramos aquí caminando al flexor largo del primer dedo entre las dos cabezas del músculo flexor corto del dedo gordo. Aquí visualizamos a las dos cabezas del flexor corto del dedo gordo caminando y permitiendo la delimitación del surco a través del cual camina este músculo, este tendón que se corresponde con el flexor largo del primer dedo. Ahora bien, si nos vamos más hacia profundo y extraemos estos tejidos musculares, nos vamos a encontrar con esta ilustración. Aquí visualizamos a las dos cabezas, ¿sí?, cabeza oblicua y cabeza transversa del músculo aductor del primer dedo. Este es el músculo aductor del primer dedo, actualmente denominado abductor, es decir, separador del primer dedo, ya que recordemos que el eje pasaría por el radio del segundo dedo del pie. Por lo tanto, si separamos el dedo gordo del segundo dedo del pie, estaríamos haciendo un movimiento de abducción correspondido con el eje de movimientos del pie. Y aquí visualizamos a la cabeza medial y a la cabeza lateral del músculo flexor corto del primer dedo del pie. Aquí podemos visualizar nosotros al paquete nervioso plantar medial, que se corresponde con la arteria plantar medial, rama terminal de la arteria tibial posterior, y el nervio plantar medial, rama terminal del nervio tibial, antiguamente nervio ciático popliteo interno. Aquí visualizamos a la travesía que hace el tendón del músculo peroneo lateral largo para llegar a la base cara plantar del primer metatarsiano y al hueso escafoides. Deja una pequeña lengüeta para la cara inferior del hueso escafoides. Y aquí visualizamos al tendón de inserción distal del músculo peroneo lateral largo, actualmente llamado peroneo largo, que se inserta en la apófisis estiloides de la base del quinto metatarsiano del pie. Estos dos músculos ingresan por la fronda maleolar lateral o conducto retromaleolar lateral. Ahora bien, visualizamos aquí más músculos que se corresponden con la celda plantar media. La celda plantar media va a contener a los músculos lumbricales y a los interóseos tanto plantares como dorsales. Los músculos lumbricales del cuarto y el quinto dedo del pie se encuentran inervados por el nervio plantar lateral, mientras que los del segundo y el tercer dedo se encuentran inervados por el nervio plantar medial. Todos los músculos interóseos, tanto los dorsales como los plantares, se van a encontrar inervados por el nervio plantar lateral, que es el análogo al nervio cubital del miembro superior. Aquí visualizamos a la arteria
plantar lateral, que describe un arco hacia medial, conformando el arco arterial profundo. Este es el arco arterial profundo, deja los ramos metatarsianos plantares y deja unos pequeños ramos perforantes que luego se van a anastomosar con los ramos perforantes de la arteria arqueada o arcuata, uno de los ramos colaterales de la arteria pedia o dorsal del pie. Aquí visualizamos a la arteria plantar profunda que luego se va a ir a anastomosar con el arco arterial de la región dorsal del pie, el arco dorsal del pie. Bien, pasando ahora a la región dorsal, dijimos que esto era el plano tendinoso de la región dorsal del pie, en donde identificábamos a las vainas sinoviales y tendones de los músculos extensores largos de los dedos, extensor largo del primer dedo y por debajo, profundo a estas estructuras, los tendones y los vientres musculares del extensor largo del primer dedo y el extensor común de los dedos. Identificamos esta estructura importante que es la arteria pedia o dorsal del pie. Si quitamos estos elementos anatómicos previamente mencionados, nos encontramos aquí con la superficie que describe la arteria dorsal del pie, antiguamente arteria pedia. Deja en este sector una pequeña rama colateral que se corresponde con la arteria tarsiana y esta es la arteria arqueada o arcuata que es inconstante. Va a constituir el arco dorsal del pie. Va a dejar a los ramos metatarsianos dorsales y deja aquí un pequeño ramo que es el ramo profundo para anastomosarse con la arteria plantar profunda. Va a perforar el primer espacio interóseo metatarsiano. En esta ilustración se puede ver mejor. Esto se corresponde con músculo interóseo y perforando aquí la arteria profunda, arteria plantar profunda, arteria arqueada, arterias metatarsianas, que luego van a dejar los ramos digitales que van a finalizar a la altura de los dedos del pie. Finalizan a la altura de los dedos del pie con una irrigación de tipo terminal. Bien, un esquema para el reconocimiento y la sistematización de los músculos del pie. Dijimos que se divide en dos regiones o dos compartimentos, un compartimento dorsal y un compartimento plantar. En el compartimento dorsal de músculos intrínsecos del pie encontramos dos músculos solamente, que son los músculos extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, ambos músculos inervados por el nervio peroneo profundo. En el compartimento plantar lo vamos a encontrar con tres regiones ya previamente delimitadas. La región plantar medial, en donde encontramos a los músculos anexos al primer dedo del pie, el flexor corto y el abductor del dedo gordo, se encuentran inervados por el nervio plantar medial, mientras que el músculo aductor del dedo gordo se encuentra inervado por el nervio plantar lateral. Aquí existe un error de tipeo, es flexor corto del dedo gordo, aductor del dedo gordo y abductor del dedo gordo. En la región plantar media encontramos al músculo flexor corto de los dedos, cuadrado plantar, lumbricales, interóseos dorsales e interóseos plantares. Antiguamente la memotecnia era FALI, ya que encontramos al flexor corto de los dedos, al accesorio del flexor plantar, actualmente cuadrado plantar, los lumbricales y los interóseos. Estos músculos se van a encontrar inervados por los siguientes nervios. El flexor corto de los dedos se encuentra inervado por el nervio plantar medial. El cuadrado plantar tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza medial se encuentra inervada por el nervio plantar medial. La cabeza lateral o fascículo lateral por el nervio plantar lateral. En el caso de los lumbricales, para el cuarto y el quinto se encuentran inervados por el nervio plantar lateral, para el segundo y el tercero por el nervio plantar medial, y por último, la totalidad de los interóseos se encuentran inervados por el nervio plantar lateral. Por último, en la región plantar lateral nos vamos a encontrar con los músculos anexos al quinto dedo del pie, abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo y oponente del quinto dedo, todos inervados por el nervio plantar lateral. Bien, más identificaciones de elementos, en este caso a través de ilustraciones de un atlas en 3D. Este atlas se llama Human Anatomy Atlas. Aquí visualizamos al retináculo de los extensores y si extraemos al retináculo de los extensores, vamos a poder identificar el extensor largo del dedo gordo y de los extensores largos de los dedos. Si quitamos esos tendones profundos, vemos al extensor largo
al extensor corto, perdón, del primer dedo y al extensor corto de los dedos. Este tendón se corresponde con el tendón de inserción distal del músculo tibial anterior. Aquí identificados, extensor corto de los dedos, extensor corto del primer dedo y extensor corto de los dedos. Estos dos músculos antiguamente conformaban uno solo, que era denominado músculo pedio que es inervado por el nervio peroneo superficial. El músculo extensor corto de los dedos se va a dirigir hacia los dedos segundo, tercero y cuarto. No se dirige hacia el quinto dedo del pie. Bien, aquí visualizamos ya elementos vasculonerviosos. Si comenzamos la descripción de esta ilustración desde proximal hacia distal, nos vamos a encontrar aquí con este nervio que se corresponde con el nervio peroneo común, que dibuja un pequeño codo y rodea inferiormente al cuello del peroneo o a la cabeza del peroneo, dividiéndose en ese sector en dos ramos terminales importantes, el nervio peroneo superficial y el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. El nervio peroneo superficial se va hacia el compartimento lateral de la pierna, inervando los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, mientras que el nervio peroneo profundo se va hacia la región anterior, compartimento anterior, inervando los músculos extensor largo de los dedos, extensor largo del primer dedo, tibial anterior y al extensor corto de los dedos y el extensor corto del primer dedo del pie. Aquí visualizamos la extensión del nervio peroneo superficial dividiéndose en esta región en ramo medial y ramo lateral. Ramos que darán la sensibilidad a la región dorsal del pie. Aquí visualizamos al malleolo peroneo describiendo por detrás a el conducto retromalleolar lateral, a través del cual pasa el músculo peroneo lateral corto y el músculo peroneo lateral largo, que luego va a pasar por el surco del cuboides, reparo que pertenece a la cara inferior de este hueso, y va a finalizar en la base del primer metatarsiano del pie en su cara plantar. Aquí visualizamos nuevamente lo mismo, retináculo de los extensores, nervio peroneo superficial, dando dos ramos, lateral y medial, nervio peroneo profundo, caminando junto con la arteria tibial anterior que luego se transforma en arteria pedia. Nervio peroneo profundo que luego deja aquí un pequeño ramo contribuyente para la inervación también del músculo extensor corto de los dedos. En esta otra ilustración visualizamos una vista lateral, anterolateral, y aquí encontramos desde proximal hacia distal las siguientes estructuras. Este es el vientre muscular y el tendón del músculo bíceps femoral. Y aquí visualizamos al nervio peroneo común que va a dibujar un codo en el cuello del peroné y se va a dividir en el nervio peroneo profundo y nervio peroneo superficial. El nervio peroneo profundo camina entre el tibial anterior, que aquí lo podemos ver, y el extensor largo de los dedos. Aquí visualizamos el nervio articular recurrente que sale del nervio peroneo común. Y aquí visualizamos un pequeño nervio ramo articular. Este es el ramo infrapatelar del nervio peroneo común, un pequeño ramo articular también. Hacia inferior vemos cómo pasa el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. Bien, nuevamente las ilustraciones previamente descritas, compartimento plantar, paquete vasculo nervioso plantar lateral, paquete vasculo nervioso plantar medial. Es importante saber este elemento. El paquete vasculo nervioso plantar lateral pasa entre el flexor corto de los dedos y el músculo cuadrado plantar, antiguamente llamado cuadrado carnoso de Silvio. Más ilustraciones sobre los arcos arteriales y aquí vamos a trabajar sobre la inervación del pie. Para hablar de inervación del pie hay que hacer un pequeño reconto sobre la inervación de la pierna. Y vamos a empezar con el nervio ciático, antiguamente llamado nervio ciático mayor. Nervio ciático que se forma entre las raíces anteriores de los nervios que salen de L4, L5, S1, S2 y S3. Esto se conoce con el nombre de tronco lumbosacro o plexo lumbosacro. El nervio ciático a la altura del rombo, fosa o hueco popliteo va a dar dos ramos terminales. El nervio peroneo común, antiguamente llamado ciático popliteo externo, y el nervio tibial, antiguamente denominado ciático popliteo interno. El nervio tibial va a inervar
los músculos del compartimento posterior del muslo. A su vez también los músculos del compartimento posterior de la pierna. El nervio peroneo común, a la altura del cuello del peroné, como ya habíamos visto, se va a dividir en nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. El nervio peroneo superficial camina entre el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto y va a llegar a la altura del malleolo lateral dejando sus ramos terminales. Deja los ramos calcáneos que se van a dirigir hacia el hueso calcáneo, ramos calcáneos laterales, algunos ramos calcáneos medios, y deja nervios sensitivos que van a ir a inervar sensitivamente al dorso del pie. Deja sucesivamente el nervio cutáneo dorsal lateral del pie, el nervio cutáneo dorsal intermedio del pie y el nervio cutáneo dorsal medial del pie. Si hacemos un pequeño zoom, aquí los podemos visualizar. Nervio peroneo superficial, nervio cutáneo dorsal lateral, nervio cutáneo dorsal intermedio y el nervio cutáneo dorsal medial. Ahora bien, el nervio peroneo profundo, antiguamente nervio tibial anterior, va a caminar entre el músculo tibial anterior y el extensor largo de los dedos. Va a ingresar por debajo del retináculo de los extensores y allí se va a dividir en ramos dorsales digitales. Estos ramos dorsales digitales van a brindar la inervación sensitiva a la piel que se ubica en el espacio dispuesto entre los dedos primero y segundo del pie. Ya lo vamos a ver en la ilustración de los dermatomas. Por otro lado, el nervio tibial, antiguamente ciático, poplito interno, va a llegar a través del conducto retromalleolar lateral, medial, perdón, o seno y seno del tarso, a través del conducto y el seno, va a llegar hacia la planta del pie, dejando dos ramos terminales fundamentales: el nervio plantar lateral, el análogo del nervio cubital en el miembro superior, y el nervio plantar medial, el análogo del nervio mediano en el miembro superior. Bien, más ilustraciones. Aquí visualizamos al nervio peroneo común, que sigue la cabeza larga y el tendón de inserción del músculo bíceps femoral. Aquí lo podemos ver insertándose en la apófisis estiloides y en la cabeza del hueso peroneo. Aquí una ilustración. Este es un pie derecho, vista plantar. Esto es medial, esto es lateral, anterior y posterior. Aquí visualizamos entonces al nervio tibial, antiguamente tibial posterior, dividiéndose, bifurcándose en el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Paquete vasculo nervioso plantar lateral, paquete vasculo nervioso plantar medial, previamente trabajados. Ramos calcáneos mediales, ramos calcáneos laterales, para la inervación sensitiva de la piel de esta región. Y aquí encontramos a los dermatomas. Lo que se encuentra en color violeta se corresponde con el territorio sensitivo de inervación del nervio plantar medial. Lo que está en amarillo por el nervio plantar lateral. Aquí visualizamos el territorio de inervación del nervio sural. Aquí visualizamos al territorio de inervación del nervio tibial a través de sus ramos calcáneos. Y por último aquí el nervio cutáneo dorsal lateral. Bien, por último y para finalizar con esta clase, vamos a hablar sobre los canales, conductos retromalleolares, antiguamente denominados frondas, fronda interna y fronda externa. Esta es una vista lateral de un pie derecho, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Aquí podemos visualizar al retináculo de los músculos peróneos, ¿sí? Aquí vemos el tendón del músculo peroneo lateral corto y al tendón del músculo peroneo lateral largo, que se entrecruzan entre sí a la altura de la planta del pie. Estos músculos van a pasar por el canal retromalleolar lateral o fronda externa. A su vez también por aquí va a pasar superficialmente la vena safena externa mayor, menor o parva. Vena safena externa, menor o parva. Aquí visualizamos al túnel del tarso. Este es el denominado túnel del tarso. Este es el retináculo de los flexores. Este túnel del tarso se encuentra delimitado por el surco del calcáneo y el retináculo de los músculos flexores. Aquí podemos identificar desde anterior hacia posterior a los músculos tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos, paquete vasculo nervioso tibial y por último el músculo flexor largo del primer dedo del pie, hallux o dedo gordo.
Bien, inervación de los músculos del pie, ya mencionamos, compartimento medial, compartimento medio y compartimento lateral. El compartimento medial se encuentra inervado por el nervio plantar medial, a excepción del músculo aductor del dedo gordo. El compartimento plantar medial se encuentra inervado por los siguientes nervios. El fascículo lateral del cuadrado carnoso de Silvio se encuentra inervado por este nervio, que es el nervio plantar lateral. El fascículo medial por el nervio plantar medial. El músculo flexor corto de los dedos por el nervio plantar medial. Los lumbricales para el segundo y tercero por el nervio plantar medial, para el tercero y el cuarto por el nervio plantar lateral, y la totalidad de los interocios, tanto los plantares como los dorsales, se encuentran inervados por el nervio plantar lateral. Y por último, la totalidad de los músculos de la celda plantar lateral se encuentran inervados por el nervio plantar lateral. Ya dijimos que es el análogo del nervio cubital en el miembro superior. Muy bien, pues esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.